¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Bienvenida, Beca. Hola, muchas gracias, Héctor. Y llevamos dos programas caminando de la mano de Jorge Pedro Uribe, siguiendo las crónicas que ha inscrito en este libro titulado México, un mito de 7 siglos. Hemos estado recorriendo el mercado Abelardo Rodríguez. Así es. Tepito, zonas de la colonia Morelos. El templo de San Sebastián, etcétera. Es un libro muy interesante que, como les comentaba en el programa pasado, tiene una documentación y una información verdaderamente brutal. Felicidades. Muchas gracias. Revela muchísimo trabajo, mucho amor por la ciudad, y tiene una parte que es muy interesante porque no se limita al México de ayer, sino que el cronista sale a la calle y nos empieza a describir precisamente esto que nos rodea, las transformaciones del centro, la vida en el nuevo centro, sus misterios, sus maravillas, sus horrores. Y nos ha citado Jorge Pedro en la plaza de Loreto, en lo que fue las afueras de la ciudad, hasta el siglo XVIII, en que se empieza a trazar y a generar este espacio con unas construcciones verdaderamente notables, ¿no? Todo este frente de la plazuela de Loreto es muy atractivo. Y comienza en realidad la historia de esta plazuela, que era el basurero, era un arrabal, la gente venía a tirar aquí la basura hasta antes del siglo XVIII, con la construcción del templo de Santa Teresa la Nueva. Esta construcción que ahora estamos viendo, ya están como comenzando a llover, no se vaya a mojar tu obra. Gracias. Qué bien que nos vaya a agarrar la lluvia en medio de este sol. Refresca, si hace falta. Pero bueno, esta construcción que ya no podemos ver cómo fue en el momento de su construcción, el momento de esplendor de su construcción, porque fue modificada en el siglo XIX, ya con la huella, con la impronta de una nueva corriente que reemplazaba al barroco, que era el neoclásico. Pero lo que tenemos atrás, pues es un portento que está lamentablemente, se ha visto en predicamentos desde su construcción. Es el último templo que se hace durante la Nueva España, se termina en 1816, es la última obra que vamos a poder conocer antes del estallido de la independencia, y pues está el mito de que fue trazada por Manuel Tolsá, aunque se sabe que la ejecución en realidad corrió a cargo de Ignacio Castera y Agustín Paz. Lo que parece que sí es obra de Tolsá es el trazo de la cúpula, la más grande. El diseño, ¿no? De alguna manera. El diseño de la cúpula, la más grande de México y probablemente una de las más grandes de América Latina. Es un templo que, como le decía, ha corrido muy mala suerte. Lo terminan en 1816 y para 1832 lo tienen que cerrar porque usted ve el hundimiento tremendo que... Sí, es prácticamente inmediato. Que presenta. 16 años dura abierto, y a los 16 años dicen algo estaba pasando aquí porque el templo ya se está hundiendo. Leía yo que ahora tiene una inclinación de 8 grados. Y el producto de la inclinación es que se construyó con dos piedras diferentes, una más pesada que la otra, y eso provocó que el templo sufriera esto. Se rehizo. Yo creo que este templo, bueno, se cree que este templo en realidad era la capilla del Colegio de San Gregorio originalmente, que sobre él se fue levantando un templo en el siglo XVII y en dos momentos se reconstruyó, y finalmente se comienza a finales del XVIII, principios del XIX, la construcción de este monumento, que por dentro es hermosísimo. Esa cúpula es única, no está soportada por 4 pilares, sino por 5. Los frescos son verdaderamente maravillosos. La última vez que pudimos entrar, pocos años o pocos meses o poco tiempo después del sismo de septiembre de 2017, vimos las grietas sobre la cúpula, las grietas sobre los muros, el estado de abandono en el que lamentablemente se encuentra Jorge Pedro, pero... Sí, yo solo quería agregar que esto que dices del crecimiento del siglo XVIII, yo creo que es muy interesante cómo también a partir de esta zona vamos a empezar a ver ese crecimiento de la ciudad.
que se da en ese momento. Entonces, bueno, no, solo recordaba que hace algunos años también hicimos un recorrido con el doctor Guizar, tú lo recordarás, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que nos explicaba esto, ¿no? Que esta zona que vamos a recorrer hoy, junto con también la zona de la Alameda, son las dos partes del centro histórico donde vamos a encontrar los mayores y mejores ejemplos de la arquitectura del siglo XVIII en México, precisamente porque empieza a crecer la ciudad, que es algo muy natural, ¿no? Del primer cuadro, del primer casco, con el siglo XVIII hay una explosión demográfica en la Ciudad de México, hay más dinero, también hay que decirlo, la minería tiene un empuje importante y entonces eso va a generar pues una ampliación de la ciudad. Es decir, que cuando va llegando la ciudad aquí, está llegando la corriente del neoclásico y va dejando sus huellas. Esta corriente fría que contrasta terriblemente con los esplendores del barroco, ¿no? Esta abundancia, esta generosidad de la piedra que nos da el barroco, y aquí todo se reduce a un modelo neoclásico. Sí, ¿no? una sobriedad. Es decir, neoclásico, digo, para dar un poco de contexto, neoclásico se refiere a esta vuelta a los estilos grecorromanos, ¿no? Eso es básicamente a lo que se refiere. Y sí, de un estilo mucho más sobrio, más geométrico, menos ornamentado. Es una plaza interesante porque tiene el neoclásico de Castera y de Agustín Paz purísimo, y por el otro lado Arrieta, el barroco, ¿no? Carmelita de Santa Teresa la Nueva, que por cierto es una iglesia que tiene una reliquia de Santa Celeste que trajeron desde las catacumbas de Roma, muy curiosa reliquia. Luego la fuente atribuida a Tolsá. El templo, no sé si la cúpula la hizo Tolsá. Sabemos que presentó un proyecto que fue rechazado, parece, pero algo habrá quedado de su mano, tal vez, porque él es el gran impulsor del neoclásico. Sin embargo, en aquellos años él estaba pues terminando la catedral, haciendo el Palacio de Minería. Me gusta pensar que es más obra de Agustín Paz y de Ignacio Castera. Sea como sea, es una obra del neoclásico. Ahora, fíjate, se termina en 1816 y Castera muere en 1811. Es decir, no alcanza. No. Que es la historia de muchos arquitectos de ese momento, ¿no? Entonces tenemos el neoclásico, el barroco. Luego tenemos esos falsos históricos de Justo Sierra, que son la sinagoga de Monte Sinai y la otra sinagoga de los Ashkenazim, que ahora es un centro cultural. Y luego esta vivienda. Yo creo que es una plaza que si recibiera el mantenimiento que merece, sería, bueno, fastuosa. De por sí es muy hermosa y tiene mucha vida. Y yo creo que ya es como el último toque de majestuosidad que tiene el centro hacia el noreste, ¿no? Porque a partir de acá ya la ciudad se empieza a volver, pues, otra cosa. Claro. El barrio de San Antonio Tomatlán, por ejemplo, en esa esquina, por cierto, ahí hay una placa que lo recuerda. Estuvo el Real Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe para Indias Doncellas, una institución de la que se sabe poco. 1750 y algo, hasta 1811 cuando se convierte en convento y finalmente a partir de las leyes de reforma se desbarata esa institución, pero no ha sido muy estudiado. Es que aquí estamos hablando ya de una población indígena, las afueras de la ciudad. Claro, camino a Texcoco. Claro, la fastuosidad de los edificios, camino a las atarazanas, pues. Sí. Es decir, camino hacia el embarcadero que te lleva efectivamente al Peñón y ulteriormente a Texcoco. Entonces la ciudad majestuosa de alguna forma va terminando aquí. Muy bien, pues vamos a hacer un recorrido a partir de este punto hacia la zona que nos acaba de describir Jorge Pedro. Te propongo que intentemos encontrar el lugar en donde estuvo el fuerte de las atarazanas. Buena idea. Cortés toma México Tenochtitlan con 13 bergantines que construye en Tlaxcala Pedro López, se los lleva a Texcoco, los bota en un embarcadero de Texcoco y comienza el avance sobre la ciudad de México Tenochtitlan. Y si no es por esos bergantines, pues el sitio se pudo haber prolongado muchísimo tiempo. Y entonces Cortés comprende en ese momento, según le relata al rey, que es necesario mantener seguros esos bergantines en caso de que haya una rebelión o en caso de que los conquistadores españoles tengan que salir intempestivamente de la ciudad. Entonces conviene mantenerlos en un lugar seguro. González Obregón dice que es la primera casa que se construyó en la nueva ciudad. Puede ser, sí. No, solo iba a decir, esto de los bergantines me parece fascinante porque a veces perdemos de vista que la conquista también fue una batalla naval, ¿no? O sea, la pensamos siempre con relación a los sucesos que suceden en Templo Mayor, en Tlatelolco,
pero tenemos que entender también esa dimensión, ¿no? Hubo naves involucradas en Y la historia en la de estos buques es, como saben, interesantísima. Cuando Hernán Cortés manda quemar las naves, realmente no quema las naves, sino que las desbarata, guardando todo el maderamen, el velamen, la jarcia, todo el material, por si se llega a necesitar más adelante, lo cual terminó pasando. Después de la noche triste, a Hernán Cortés se le prende el foco y piensa, voy a volver a Tenochtitlan para invadir esta vez, pero recuerden aquel material que dejamos en Veracruz, tráiganlo a Tlaxcala, que Martín López, que es carpintero y le sabe a esto, arme los bergantines, los vuelva a desarmar, después de haberlos probado en el barrio de Atempa, allá en la ciudad de Tlaxcala, los vuelven a desarmar para traerlos cargando hasta Texcoco. Y en Texcoco, donde todavía hay un monumento que dice Puente de los Bergantines, ahí los vuelven a armar, los botan y a partir de ahí comienza el sitio de Tenochtitlan. Es decir, los invasores llegaron desde Texcoco a través de 13 buques de unos 12 metros de largo, con unas 10, 12 personas, piezas de artillería, un cañoncito al frente. Debió de ser una máquina de guerra brutal para los locales, de pronto verse rodeado por estas embarcaciones que ni en sus peores pesadillas hubieran soñado. Oye, bueno, ahora lo que vemos es que, siguiendo los usos de la ciudad gremial, se ha convertido San Antonio Tomatlán, que es la calle por la que estamos caminando en este momento, en honor a un templo que se encuentra en este lugar, se ha convertido en una especie de calle de la moda. Está lleno de comercios. Sí, de ropa, accesorios. De ropa y de accesorios. ¿Tienes idea cuál es el origen de esto? Pues estamos en el corazón de Mixcalco, que a partir del año 56, me parece, tiene ya su mercado propiamente de ropa, de calzado, el mercado de Mixcalco, que forma parte de esta red de mercados donde también está La Lagunilla, Tepito, La Merced, ¿no? En el oriente de la antigua isla de Tenochtitlan. Y Mixcalco al día de hoy sigue siendo ese lugar donde la gente viene a surtirse de ropa, ahora sí que buena, bonita y barata, ¿no? Sí. Bueno, y quizá hay alguna reminiscencia, no estamos lejos de La Merced, ¿no? De las comunidades libanesas y judías que se establecen en esta zona del centro histórico. Totalmente. Porque no hay que olvidar que son ellos quienes traen mucho del negocio textil a esta zona oriente del centro histórico. Pues son los orígenes y quizá por ahí lo encontramos. ¿No? Así es, sí. Estamos en Leona Vicario. ¿Leona Vicario? Creo que sí. Sí, Leona Vicario. Mixcalco es una para allá. Una para allá el mercado. Bueno, vamos a seguir. No recordaba porque sabes que descubrí que en Leona Vicario y Mixcalco vivieron en la misma casa, siendo vecinos, digamos, de puerta, el escultor Germán Cueto, la grabadora Lola Cueto, eran esposos, y en la puerta de junto llegaron a vivir Lupe Marín y Diego Rivera. Claro que sí, vivieron varios años mientras estuvieron casados en la calle Mixcalco, y hay anécdotas famosísimas de esa calle. Bueno, Lupe Marín era pues conocida por su carácter, ¿no? Una mujer de un carácter fuerte, de un temperamento también difícil. Y alguna de las anécdotas famosas es una vez que Diego Rivera está discutiendo con David Alfaro Siqueiros, y otro pintor, que ahora no recuerdo quién era el otro pintor. ¿Javier Guerrero? No recuerdo quién, pero Lupe Marín le empieza a decir desde la cocina a Diego Rivera, le empieza a gritar que no se deje, ¿no? Que no se deje mangonear por estos dos, o en otros términos. Y entonces Siqueiros le dice a Diego Rivera, encierra a tu fiera. La empuja en una habitación, le cierra con llave. Diego Rivera no hace absolutamente nada para evitar esto, pero Lupe Marín se venga al día siguiente poniendo una manta que cuelga de esa esquina, diciendo que los borrachos de David Alfaro Siqueiros y el otro jamás pueden volver a poner un pie en esa casa. ¿Y todo fue aquí en Mixcalco? Todo fue en la calle de Mixcalco. También por ahí decían que cuando Diego Rivera no le traía dinero a Lupe Marín para hacer de comer, que era famosa cocinera, por cierto, las disque recetas de Frida y Diego en realidad eran recetas de Lupe Marín. Ella hacía las comidas, mantuvo una buena relación con Frida Kahlo. Entonces, las famosas comidas que hacían ellos en realidad eran cocinadas por Lupe Marín. Y hay por ahí también otra anécdota que cuando no le daba dinero para comida, pero sí se lo gastaba en comprar cerámica prehispánica, que sabemos que era una afición de Diego Rivera, le hacía caldo de los tepalcates que Diego Rivera compraba
para vengarse de él también. Uy, hablando de comida, pienso yo que en la calle de Mixcalco, allá, como a esta altura, está el Pan Huasteco, que es esta panadería que lleva como casi 100 años vendiendo piezas de pan dulce según la preparan en la Huasteca. No sé en qué parte de la Huasteca, pero es un pan que mezcla lo salado con lo dulce y generalmente lleva queso. Y es como un museo que al mismo tiempo es una panadería. Qué rico. Ya se me antojó. Todos los barrios del centro y en realidad todos los barrios de la ciudad, bien mirados, tienen un gran interés. Detrás de todo el comercio, de los coches, del montón de gente, siempre puede uno descubrir cosas. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, vamos a continuar con nuestro recorrido. ¿Eres mexicano? Caminando en línea recta desde la plazuela de Loreto a lo largo de la calle de San Antonio, Tomatlán, cruzamos la avenida Circunvalación, que era donde corría el canal La Acequia, que rodeaba parte de la isla de Tenochtitlan. Pasamos a un lado del mercado de Mixcalco, la plazuela de Mixcalco. Era el lugar terrible donde se llevaban a cabo las ejecuciones de aquellos que habían cometido delitos no contra la fe, porque esos iban a dar a la Alameda, al quemadero de San Diego, sino los que cometían algunos crímenes o eran acusados del llamado pecado nefando, etc. Esas ejecuciones se llevaban a cabo en este
en este lugar. Y cruzando, avanzando por San Antonio Tomatlán, nos encontramos con esta iglesia olvidada, esta joya olvidada del centro. Siempre me llamó la atención que en una ciudad tan importante como la Ciudad de México, es decir, la ciudad dentro de la traza, el primer cuadro, no tuviéramos una iglesia dedicada a San Antonio de Padua. Es decir, el convento franciscano sí tuvo su capilla de San Antonio, ahí en Venustiano Carranza y el Eje Central, una capilla dentro del complejo conventual. Luego está San Antonio Abad, pero bueno, no cuenta, es otro San Antonio, pero un San Antonio de Padua como tal, hay que salir del centro. De hecho, ahora mismo ya estamos en otra alcaldía. Sí, en la Venustiano Carranza. Ya estamos en los barrios indígenas de la antigua Ciudad de México, donde Lauro Rosell nos cuenta en su reseña sobre esta iglesia. Él dice que esta iglesia es atrayente y simpática. Y como no tiene muchos datos sobre la construcción del edificio, se dedica a describir el barrio y nos cuenta, este libro es de los años 60, que en este barrio solían vivir los cocheros que conducían los Simones, por ejemplo, los pregoneros del periódico, todo esto en el siglo XIX, los tipos populares, ¿no? Es que esto ya es un barrio. Y entonces, afuera de la ciudad, propiamente del centro histórico, nos venimos a encontrar con la iglesia dedicada a San Antonio de Padua, aunque acá entre nos, y con todo respeto a San Antonio, la estrella de esta iglesia es el Señor de las Maravillas, lo cual ya nos habla de la población de San Antonio Tomatlán, poblanos. El Señor de las Maravillas, como saben, es seguramente la imagen religiosa más venerada de la ciudad de Puebla, es el San Juditas de allá, haciendo una comparación un poco tosca. Y entonces, aquí está el Señor de las Maravillas y es interesante porque esto se sigue comportando como un pueblo. Cada 13 de junio siguen celebrando, haciendo una romería, una feria, los vecinos, como si estuviéramos en un pueblo y estamos a tiro de piedra del primer cuadro. Bueno, es que son pueblos, ya lo dijiste, ¿no? O sea, esta zona es zona ya de pueblos originarios de alguna manera, ¿no? Pueblos de indios. Y no me sorprendería que algunos de los vecinos todavía fueran descendientes de los vecinos originales. Aquí en la mera placita hay una tocinería, ¿no? Se me hace como un negocio del siglo XIX. El hecho de que tengan su romería en junio, la casa cural se ve interesantísima. Claro. Bueno, sí llama la atención, San Antonio de Padua es un santo portugués que muere en Padua, célebre por los discursos, por su elocuencia, por su oratoria y por sus milagros. Y no es ninguna casualidad que esté colocado aquí, porque se va convirtiendo lentamente en el santo de los pobres, de los abandonados, de los necesitados, que recurren a él en los momentos de necesidad. Entonces es toda una decisión colocar en las afueras, en este barrio que nos acaba de describir Jorge Pedro, a un santo de esta naturaleza. Y un santo muy vinculado a los franciscanos. Los franciscanos son quienes suelen, al menos en la Nueva España, poner las capillas dedicadas a San Antonio de Padua. Entonces podemos asumir que de fundación franciscana. Seguramente. Quería preguntarte, Jorge Pedro, Tomatlán hace referencia a los tomates. Seguramente sí, es una etimología, es una toponimia muy fácil de desentrañar. Tomatlán es uno de los 4 Tlaxilacalli, de los 4 barrios originarios de San Sebastián Atzacoalco, que es este sector del centro que recorrimos en el programa pasado. Es un sector muy chiquito si lo comparamos con los otros 3, ¿no? Con Cuepopan, con Teopan y con Moyotla, pero tiene sus 4 barrios originarios y uno de ellos es Tomatlán, lugar de tomates, donde abundan los tomates, y la toponimia me encanta, que es todo esto que hemos caminado, Miscalco, cruzando el eje, y todavía llega pasando el eje 3 Oriente, o sea, pasando Eduardo Molina, se sigue llamando San Antonio Tomatlán, que es la continuación a su vez de San Ildefonso, de Luis González Obregón, de Cuba, de, ya no sé cómo se llama en el barrio 12 de abril. Mexicano. Pensador Mexicano, y luego creo que empieza llamándose Orozco Iberra en Buenavista. Entonces es una calle muy larga y seguramente la nomenclatura San Antonio Tomatlán es la más larga de todas. Es muy bonito, y aquí en la esquina con Nicolás Bravo, pues está este como viaje en el tiempo. El edificio es notable, ¿no? Con sus ojos de buey. Bueno, es claramente el siglo XVIII también. Es principios del XVIII, y ojalá lo pudiéramos ver por dentro, porque tiene unos retablos churriguerescos laterales que para mí que no son originales de aquí, sino que fueron traídos de otro lado. Ajá, y además se ve que tiene mano indígena en la elaboración de la fachada. Ciertamente. Que bueno, sería lógico pensando en la población que vivió aquí, ¿no?
Claro, claro, es una iglesia maravillosa, ¿no? Y está fuera del centro como tal. Ahora, bueno, desde aquí se alcanza a ver la cúpula del Templo de la Soledad. Aquí está el barrio de la Soledad. Son los márgenes también de la ciudad, estos lugares que se volvieron de zona roja desde los principios de la ciudad, donde se expulsaron los giros negros y donde el cuadrante de la soledad, la obra clásica de José Revueltas. Pero estábamos buscando la Casa de las Atarazanas, o íbamos a tratar de caminar hacia donde pudiera estar el fuerte que Luis González Obregón dice es la primera casa que se construye una vez caída Tenochtitlan, es decir, la primera construcción española, y donde Cortés guarda los bergantines con los que tomó México Tenochtitlan y los tiene ahí. Hay noticias muy vagas, tú nos puedes platicar esto muy bien, porque 50 años después todavía se habla del fuerte. Parece que para 1570 y algo, más bien 60 y algo, se arreglan los bergantines porque se había solicitado a la corona dinero para arreglarlos. Y luego Cervantes de Salazar, el cronista, en 1560 y algo, atestigua, da fe de que los bergantines quedaron chulísimos, que quedaron como recién hechos, ¿no? Eso significa que para los años 60 del 16 todavía estaban ahí remodelados los bergantines. Pero la iglesia de San Lázaro se construye en 1572, la primera, no la que podemos ver ahora, sus restos. Eso significa que no creo que hayan usado la madera, el material de los bergantines para construir el templo de San Lázaro. Debieron de haber, porque estaban recién remodelados. Entonces llegó un punto, según yo, todo esto lo explico aquí en mi libro, en que las atarazanas con sus bergantines y el templo de San Lázaro convivieron paralelamente en la misma zona, que sería por allá. Vamos a caminar hacia allá. Bueno, lo del Templo de San Lázaro a mí me impresiona porque es de 1522-23. Es el segundo hospital que abre Cortés. Primero hace el Hospital de Jesús y lo siguiente que hace es abrir un hospital para leprosos, lo cual quiere decir que o ya venían algunos conquistadores infectados o había enfermedades de la piel. La lepra es una de las enfermedades menos estudiadas del periodo novohispano. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que o venían algunos soldados infectados o había enfermedades de la piel entre la población indígena que ameritaban que fueran colocados en ese lugar. Se colocaron primero en las afueras de la ciudad. Lo pusieron por el rumbo de San Cosme, por la zona de la Tlaxpana. Estuvo el primer leprosario que manda a hacer Cortés, como le decía. Lo segundo que piensa, me llama la atención, ¿por qué? ¿Por qué antes de los otros centros hospitalarios que se abren en la Nueva España se decide abrir un establecimiento de este tipo? Y la gente se comienza a quejar porque como los ponen en San Cosme y por ahí viene el canal, el acueducto que trae agua de Chapultepec y Santa Fe, la gente dice que los leprosos van a beber agua, va a correr, va a llegar aquí a la ciudad y nos va a contagiar. Bueno, esa es una versión. La otra es que Nuño Beltrán estaba como salivando por aquellos terrenos de la Tlaxpana y entonces arguyó eso, ¿no? Que era insalubre por la presencia del leprosario y el acueducto, pero eran pues, cuentos chinos nada más para hacerse del gran predio y construir un edificio fastuoso para sí. El caso es que este leprosario pues no sobrevivió mucho tiempo ahí, sino que se lo tuvieron que traer al otro extremo, es decir, en lugar de en el extremo poniente, en la zona del barrio de Santa Julia. En la zona que ya lindaba con la laguna, exacto, en una parte muy insalubre, con las algas que apestaban durante las secas, en un lugar donde casi nadie quería vivir, donde eran expulsados desde el principio de la ciudad los pobres. Es Alarcón, ¿no? La calle donde... Este es Alarcón, que es la continuación de Justo Sierra y de Donceles. Estamos en la parte más oriental de estas calles. Y si nosotros giramos aquí a la izquierda, no sin antes reparar en esa belleza de casa, podemos llegar directamente vamos caminando, al sí, templo de San Lázaro. Y bueno, creo que también es importante pensar que, bueno, esta era una práctica común que los españoles traen de Europa, de poner los hospitales a las afueras de las ciudades. Y bueno, esto tiene pues la explicación un poco a partir de lo que decías, Héctor, del contagio, ¿no? Esta idea de que tienen que estar los hospitales a las afueras de las ciudades para evitar el contagio en la zona más poblada, pero también porque hay una idea
que todavía vamos a heredar hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, de que se requiere de buena ventilación, de aire limpio, aire fresco, para que la gente se cure, ¿no? Uno para ventilar la enfermedad hacia afuera de las ciudades. ¿Pero eso de qué y año otra es? para, pues bueno, desde... Yo creo que desde el Renacimiento, ¿no? Desde la peste bubónica empieza a haber esa idea de lo que llaman los miasmas, ¿no? Que es esta idea de que los olores putrefactos generan enfermedad. Por eso el famoso doctor del pico de la peste, sí, era ¿no? la distancia. El pico te da distancia, pero en el fondo del pico, al final, tenían hierbas de olor para que pudieran oler algo agradable para no enfermarse. En el hospital de Jesús, el hospital de Nuestra Señora, siempre se lleva todo el crédito, el primer hospital de América. Pero San Lázaro es igual de antiguo, es contemporáneo. Bueno, puede ser. El hospital de Jesús está rodeado de dos rinconadas, ¿no? La rinconada de Jesús y la Plaza de la Paja, hoy ocupada por un lugar para comerciantes. Por este trazado ya renacentista de vamos a dejar aire, que entre la luz y que circule el viento para que la gente, los pacientes que están en las enfermerías, pues justo se curen más fácil, ¿no? Bueno, y eso nos explica por qué en la zona de San Fernando sigue la zona de hospitales. Claro. ¿No? O sea, porque era en las afueras, era una zona boscosa. Entonces, esto va a ser algo que se va a repetir en la historia de la ciudad, que es una herencia europea, ¿no? Y que pues ya está presente desde el momento de la conquista. Que era una enfermedad horrible por las deformaciones que provocaba. Y estigmatizante, además, de la gente que lo padecía. Bueno, no, lo que iba a comentar es que se les da trato de criminales. En este hospital cuando se traslada el hospital de San Lázaro a este lugar que ya es pues donde no hay absolutamente nada en la ciudad de ese tiempo, se vuelve el centro al que son enviados los leprosos de todo el virreinato de la Nueva España. Los traen de Zacatecas, los traen de Guanajuato. Hay un caso de León, de uno que se escapó 3 veces, etcétera. Pero vamos a bajar por acá. Vienen acompañados, no vienen acompañados por una custodia médica, digamos, sino por alguaciles que los traen con grilletes. Entonces, el trato que reciben estos enfermos es de criminales. Es tal el terror de que la lepra se pueda propagar que se hace todo por mantenerlos en calidad de presos. Pues, parece que a este templo de San Lázaro le dio lepra porque por su aspecto es un edificio que cayó en el abandono, que está desvencijadísimo, pero todavía lo tenemos en pie, mal que bien, y lo podríamos perder para siempre si no nos ponemos vivos. Y seguramente este abandono tiene que ver con esa misma historia que dice Héctor, ¿no? El estigma que tenía esta enfermedad, pues social finalmente, ¿no? Un estigma social, pero también un miedo al contagio, que es lo que pues hace que simplemente se vaya abandonando. También y olvidando. pasó que se quedó sin mecenazgo y entonces al final fue cayendo en abandono y al final fue entregado a los juaninos. Ya como por 1860 y algo, los leprosos tuvieron que ser trasladados al Hospital de San Pablo y desde entonces este edificio, como seguramente saben, se convirtió en una fábrica, en un rastro de cerdos, de todo así. Una fábrica de hielo. Hoy es un estacionamiento. Que si lo piensas bien es la misma vocación que tuvo al inicio, ¿no? Estacionamiento de bergantines. Sí, claro, de alguna manera la historia se repite. Estamos más o menos en la zona donde pudo estar las atarazanas. Hay una placa que dice eso, ¿no? Ahí. Ajá. Dice, en esta zona estuvo la construcción de las atarazanas. Yo no creo que sea el mismo lugar, por lo que comentábamos hace rato. Es que nadie se ha puesto de acuerdo. Hay una versión que dice que es la prolongación de Guatemala, ¿no? La prolongación de Guatemala sería la siguiente calle, que es Miguel Negrete, que viene a morir justo en este predio. Pero fíjate, si el edificio de 1570 y algo ya estaba en pie y al mismo tiempo estaban los bergantines recién remozados, significa que no es el mismo lugar, pero debió de estar cerquísima. Sí, no, desde luego. A lo mejor aquí enfrente, donde luego fue la estación de ferrocarril. Vamos a pasarnos hasta esta banqueta para tratar de verlo. Ahora está en manos privadas. Cuidado. Sí, es una iglesia pentecostal. Mira, si nos hacemos un poco para allá, alcanzamos a ver todavía lo que queda. Alguna vez logramos entrar también. Hace muchos años. Lo encontramos en un estado verdaderamente ruinoso. Hace, ¿qué? Muchos años, 8 años. Yo creo que como 2018.
no ha ocurrido absolutamente nada a pesar de las promesas de que se va a restaurar. Pudimos recorrer, a lo mejor podemos rescatar imágenes de ese. Es una obra de Miguel Custodio Durán, claro. Nada menos. Estamos hablando del mismo autor de San Juan de Dios, posiblemente de la parroquia de Zumpango. Y se nota la similitud con San Juan de Dios, ¿verdad?, en las columnas. Estas columnas de las estrías onduladas es algo que también podemos ver en y también él la hizo iglesia juanina. La capilla de los Medina Picasso en Regina. De hecho, el señor Medina Picasso, de nombre Buenaventura, fue el que financió la reconstrucción de este edificio en 1728. Entonces le llama al arquitecto de moda en aquel entonces, que además pertenecía a una familia de arquitectos muy connotada. Él era hijo de José Durán, por ejemplo, el autor de Tepoztlán. Entonces Miguel Custodio Durán, haciendo este edificio, no es cualquier obra, no es cualquier arquitecto, y entonces se te estruja un poco más el corazón cuando ves que un monumento tan importante artísticamente está tan desvalido actualmente. Estruja también, bueno, no conozco, no sé las dimensiones que pudo haber tenido el hospital, pero estruja pensar en lo que se vivió allá adentro. Sí, claro. El sufrimiento, cuáles eran los tratamientos a que eran sometidos los enfermos de lepra, qué trato se les daba. Los que estaban a cargo de su cuidado era pues, prácticamente un castigo, porque corrías el riesgo de contagiarte de la enfermedad más temida y pavorosa que había en la Nueva España. Entonces, las historias que se pudieron haber escrito aquí a lo largo de los siglos son indecibles, ¿no? Yo creo que todavía queda en esta zona de abandono, todavía queda esa cosa indefinible, ¿no? Por alguna razón misteriosa, en 1995 se filmó aquí un videoclip de los Rolling Stones. Estaban de gira en México y aprovecharon para grabar el video de I Go Wild, y ahí uno puede ver pues cómo estaba el interior del templo a mediados de los 90. Obviamente ya estaba... Hace 35 años. Estaba abandonado. Ya estaba abandonado. Sí, ya estaba abandonado. Ya el coro ya está caído. Sí, es en el 49 cuando se entrega a la congregación pentecostal, en 1949, pero antes había tenido una historia larguísima, pero creo que después fue tomado por familias y se metieron 400 personas y lo convirtieron en una vecindad, ¿no? Nada quedó del camarín de la Virgen de la Bala o del Cristo del Balazo. La Virgen de la Bala, pues la habían traído de Iztapalapa originalmente y finalmente volvió a Iztapalapa, donde ahora se le puede ver en una capilla del Señor de la Cuevita, muy cerca del centro en el centro de Iztapalapa. Y es una historia que a lo mejor ahora no nos dice nada, no nos suena, pero en la época colonial era muy conocida la Virgen de la Bala, era una de las 4 vírgenes baluarte, ¿no es cierto? Claro. Oye, y estamos muy cerca de la garita de San Lázaro. Estamos a una calle. ¿Por qué no caminamos un poquito hacia allá? Porque también es una cosa muy interesante en la historia de la ciudad. En algún momento se planteó la posibilidad de amurallar la Ciudad de México y colocarle puertas en donde se pudiera controlar la entrada del comercio, la entrada de visitantes y donde se cobraran los impuestos de las mercancías que iban a entrar a la ciudad. Se hicieron, me parece que 12 garitas, tuvo 12 o 16, no recuerdo el número exacto, de garitas que tuvo la Ciudad de México, y pues eso también nos indica que estamos a las puertas de la ciudad en su lado oriente. Y siempre fue así. Lamiéndose ya por las aguas del lago de Texcoco, ¿no? Y siempre fue así, porque antes de que llegaran los españoles, en ese mismo lugar ya existía el puerto de Tetamazolco, que etimológicamente refiere un sapo de piedra, el lugar del sapo de piedra. Yo pienso pues en un sapo de piedra como los que hay en el Texcotzinco, ahí en los baños de Nezahualcóyotl, que son esas esculturas de sapo de piedra que representan a los señoríos, ¿no? En Templo Mayor hay unos sapitos también, ¿no? Entonces yo me imagino aquí un puerto con un sapo de piedra dando la bienvenida o despidiendo a todo aquel que venía o iba hacia el Peñón de los Baños y finalmente a Texcoco. Texcoco como principal aliada, la ciudad de Texcoco, la principal aliada de los españoles en tiempos de la conquista. Por eso las atarazanas se ponen aquí, en este rumbo, porque en caso de revuelta indígena, los españoles podían venir por alguna de estas calles, no estamos tan lejos de la Plaza Mayor, en realidad, y podían abordar los bergantines y huir o atacar o usar las armas que estaban en ese arsenal, ¿no?
Ahora, era la zona de entrada de productos comerciales durante muchísimo tiempo. Por lo mismo que hemos hablado de las acequias y el propio lago, ¿no? Y el ferrocarril. Elena Ayala recuerda cómo todavía en los 60s, finales de los 60s, bajaban los vendedores de chichicuilotes que llegaban de aquella zona y comenzaban a caminar por la ciudad vendiendo los productos, y cómo a partir del desecamiento de los lagos hacia aquel lado se comienza a poblar un panorama de polvo que es pues el oriente gris que tenemos hoy en la Ciudad de México. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, no se vayan. Pues nos movimos hacia la mera orilla de la vieja Ciudad de México, junto a la garita de San Lázaro, cuyos restos muy bien conservados tenemos aquí del lado izquierdo. Hace unos años caminamos por aquí, yo creo que hace una década, y estaba medio ruinoso, no existía el enrejado, etcétera. Y bueno, pues se ha rescatado. Pues creo que solamente quedan dos garitas. Sí, justo la garita Peralvillo. del Pulque, de Peralvillo, Sí. por donde llegaba los pulques del Valle de Apan, etcétera, y llegaban a la estación de ferrocarril que se encontraba en ese lugar. Y este lugar, todas las demás, de las otras 12 o 16, como le decía, no recuerdo bien la cifra exacta, estaba la de Belén, estaba la de la Tlaxpana,
Había una por La Piedad, ¿no? Niño Perdido, La Viga. La Viga, etcétera. Pues podemos imaginarnos que eran edificios. La de San Cosme. Bueno, y Cuidado. solo mencionar que la de Peralvillo se puede visitar y eso también vale mucho la pena que lo Es el sepan. Museo Indígena. Es el Museo Indígena, exactamente. Entonces ahí pueden entrar y darse una idea de cómo era la garita por dentro ¿Y también. esto es una biblioteca, un centro cultural ahora? Parece. Parece que es un centro cultural de los diputados. Ellos fueron quienes arreglaron el edificio, porque todavía hace unos años, muy pocos, estaba todo esto grafiteado. Recuerdo una placa que hay aquí de piedra, con una inscripción antigua, pero ya no la veo, o tal vez la imaginé. No, es que eso pasa. Bueno. Aquí está, ¿no? Aquí está, exactamente. No sé qué tan legible sea. No, ya está completamente. Sí, no, está muy erosionado. Pero sí se alcanza a leer que dice, si excavas aquí hay un tesoro. ¿Tú crees, Héctor, que aquí fueron las atarazanas? ¿Donde ahora está la garita? No lo sé. No lo sé. Te digo que estaba la versión de que era continuando Guatemala, la calle más antigua, donde estaba el punto que cruzaba la isla de oriente a poniente, por ahí se había levantado. Me parece que es lo que dice Luis González Bueno, es que Obregón, eso, pero no eso hay es lógico. no hay un acuerdo. Eso es lógico porque sabemos que esa calzada existía. Además, era la salida pues, de la Noche Triste, o sea, era la salida natural hacia el poniente. Podría ser también Sí. que se hubiera planteado en el otro extremo, sin meterse en muchos vericuetos, pero entonces estaríamos hablando de que fue precisamente esta parte. Bueno, hemos hablado de las atarazanas, pero tal vez no hemos definido qué son las atarazanas. Yo aquí en el libro le dedico unas poquitas líneas para decir: las atarazanas, en resumidas cuentas, un arsenal fortaleza, también astillero, que llegó a servir un tiempo como cárcel política. En principio se levantó para mantener a salvo los 13 bergantines, aparte de contener armas y aposentos para guarecerse en caso de una revuelta indígena. Con sus dos fuertes torres atroneradas, fue la única construcción militar monumental concluida en el siglo XVI, según George Kubler. Igualmente funcionó como embarcadero a Texcoco, pero eso ya desde tiempos mexicas, cuando se llamaba Tetamazolco. Y efectivamente fue el primer edificio que mandó erigir Cortés en la recién conquistada ciudad. Aún antes que su palacio, aún antes que una iglesia mayor, lo primero era levantar un fuerte, una fortaleza, un arsenal, un astillero, unas atarazanas, que viene del árabe al-tirzana, que significa fortaleza. Sí, un arsenal, una fortaleza. Es interesante que en la ciudad de Veracruz todavía existen unas atarazanas, y en Sevilla, por supuesto. Realmente, en lo que fue la Nueva España, no sobreviven muchos edificios así. En el caso de las atarazanas de la Ciudad de México, no quedó ni una astilla, a no ser que se haya reutilizado ese material constructivo. A ver, recuérdame, ¿cuál es la última mención que hay sobre las atarazanas? Parece 1625, 30. O sea, un siglo después de la caída de Tenochtitlan. Sí, cuando Thomas Gage lo visita. Está claro. Y lo menciona, pero a partir de ahí no vuelve a saberse nada ni de las atarazanas, del edificio, mucho menos de los bergantines, que ellos sí sabíamos que estaban recién remozados para 1580. Pero esa también es de las últimas veces que volvemos a saber de ellos. Entonces mi apuesta es que esos materiales, esas maderas, fueron reutilizados, ¿no? Claro, para reconstruir el templo de San Lázaro Nuevo, auspiciado por Medina Picasso, o sea, Miguel Custodio Durán pudo haber tenido delante de sí los materiales de las atarazanas y de los bergantines, que a su vez estaban hechos de los buques cortesianos que llegaron a Cozumel y luego a Veracruz. Es decir, estaríamos hablando de materiales que venían ya desde los barcos que venían con Cortés desde Cuba. Bueno, y no sería raro, porque hay un antecedente que de hecho todavía se puede ver en México, que es el barrio de La Huaca en Veracruz, en el puerto. Es verdad, de madera. Esas son casas de madera, tradicionalmente se le conoce como el barrio negro de las personas que fueron traídas como esclavos, muchas liberadas, que lo que hacían era, pues a falta de recursos,
utilizar la madera de los barcos que quedaban ahí en el puerto para construir sus casas, y esas casas siguen en pie Claro, hoy en día. hay que reaprovechar, ¿no? Sí, También lo que se pueda. en esta crónica yo, encuentro una fuente que dice que para la construcción de la Casa de Moneda, en Moneda Estamos 13, sobre Emiliano Zapata. Sí, Si camináramos de llegaríamos, frente, llegaríamos a- es claro, la sí. misma calle Sí, propiamente. sí, sí, Bueno, sí. que el edificio de la Casa de Moneda se construyó aprovechando materiales del Hospital de San Lázaro, del anterior, de las Atarazanas, de las Atarazanas. Entonces, habría que pensar de qué está hecha nuestra ciudad, probablemente de materiales reutilizados una y otra vez. Bueno, y si nos vamos todavía más atrás, no. las pirámides, los propios basamentos piramidales, esas grandes piedras volcánicas también fueron utilizadas para erigir las primeras iglesias, ¿no? Algo que podemos ver a Y las simple casas. vista en Tlatelolco, por ejemplo. Y las casas, ¿no? Sí, las casas. Ahí en Seminario 12 están todavía piedras que se encontraron durante la remodelación en los muros que proceden del Templo Mayor, que está enfrente, Sí, y claro. ellos están encima del templo de Tezcatlipoca, además. O sea que el reciclaje ha estado en nuestra historia desde tiempos inmemoriales. No, y podríamos ahora decir. que caigo en la cuenta de que esta es la continuación de Moneda, o sea, en línea recta, tendría mucho sentido. Sí, podía sí. llegar el material Sí. de las atarazanas para aportar a la Casa de Moneda, y además a un ladito estaban reconstruyendo el templo de San Lázaro, pues evidentemente iban a utilizar esas vigas, esos clavos, ¿no? Ojalá que algún día podamos entrar a San Lázaro bien. Otra vez, sí. Sí, bueno, será cosa de hacer ahí gestiones, a ver si nos permiten entrar nuevamente. Pero estamos en una zona donde definitivamente ya no es el centro. Es la colonia 10 de Mayo, ya es Venustiano Carranza, y es una zona que tiene su interés patrimonial. Por acá, sobre Ferrocarril de Cintura, está la fábrica de la Azteca, que es esta chocolatera que terminó comprando una multinacional, de donde salió el chocolate Abuelita y el Carlos V, y bueno, estos chocolates muy famosos. Y el edificio es de 1930, Art Deco, precioso. Pero además, gastronómicamente, esta zona, ya limítrofe con la Morelos y con otros barrios, es pródigo en tacos. Por ejemplo, están los tacos Los Gatos, que son una taquería centenaria en la calle de José Joaquín de Herrera. En fin, pozole, tacos. Esta es una zona muy buena para comer. Pero mira, hay un ambiente ya como de transición, es decir, no estamos en el viejo centro, ya al caminar por estas calles, a pesar de que cruzando el eje de circunvalación entraremos de nuevo a la parte más vieja de la ciudad, en esta zona se percibe un estilo distinto de la ciudad, ¿no? Sí, y es importante caminar estas colonias, caminar estos rumbos, sentir que toda la ciudad nos pertenece a todos, ¿no? Y que no hay rumbos que nos deben intimidar, porque podrá haber personas que digan, uy, esa zona es un poco intimidante. Yo digo que no, yo digo que se puede caminar muy a gusto por esta zona. Bueno, yo tengo que decir que nosotros en estos recorridos que hemos hecho contigo, Jorge Pedro, podríamos decir que efectivamente hemos recorrido colonias que cargan con esa mala fama, pero pues lo único que hemos recibido ha sido buena vibra, buena onda, saludos, muy afectuosos. Hemos encontrado gente muy amable, muy Así es, alegre. sí. Y muy felices de ver que el programa está aquí. Muy trabajadora, Sí. etcétera. No podemos negar lo otro. Cuando fuimos a visitar la calle de Tenochtitlan, hacía 2 semanas que habían ejecutado a 2 jóvenes, Claro. ahí en la contraesquina de donde estuvimos grabando el programa. Con Son todo, las cosas que conviven Sí. en la ciudad, pero también vale la pena este apunte que hace Jorge Pedro, porque pues México es mucho más que eso. claro. Realmente México es mucho más que esta cadena de calamidades que nos circundan y nos rodean. Hay una construcción de siglos en donde han quedado obras de arte, procesos culturales, procesos históricos, momentos históricos, memorias de la urbe, etcétera. Entonces es un placer, la verdad, poder estar pisando estos lugares, podernos adentrar, poder compartir con ustedes las distintas zonas de la parte vieja de México, de la parte original, una parte que comenzó desde la época prehispánica, Sí. y que
pues estamos recorriendo en estos momentos. Fíjate que hablando de lo que dices, a mí me gustaría hacer un poco de un concepto de una escritora africana, Chimamanda Ngozi Adichie, que habla del peligro de la historia única, ¿no? De que te quedes con una historia única, con la historia de la tragedia, con la historia del estigma. Ella habla desde luego de su continente, de África, pero también podríamos decir lo mismo de estos barrios de la Ciudad de México, ¿no? Y además, fíjate, nos faltó, ahora que anduvimos en Peralvillo con Jorge Pedro, cometimos un error, un pecado imperdonable. Tuvimos que haber cerrado el programa comiendo cabrito en el Correo Español, claro que sí. Una de las grandes instituciones gastronómicas del centro de la ciudad. Y estábamos allá al lado, ¿eh? Bueno, yo comeré tortillas y totopos mientras ustedes se comen. No, pero su mira, cabrito. cualquier domingo que usted ande en la Alameda comprando ahí chácharas, etcétera, dése la vuelta a la calle de atrás y vais a comer ahí. La verdad es se reconcilia uno con esta ciudad cuando encuentra este tipo de lugares. Vi una placa ahí que no sé qué, ¿alcanzas a ver qué dice? Es la nomenclatura antigua. Sí, son las placas de Talavera. Sí, pero ¿qué dice? No traigo mis lentes, Bueno. entonces no. Ok, pues ahorita vamos a asomarnos. Pues ha sido una delicia, mi querido Jorge Pedro, esta serie de recorridos de la mano de tu libro, un libro que vale muchísimo la pena, lo repito, exuda conocimiento y amor por la ciudad, es lo que a mí me gustó mucho. Oye, y este libro se consigue en la librería Siglo XXI, en la calle Cerro del Agua. Por supuesto, ¿no? Allá porque... por el rumbo de Metro Copilco. Muy cerquita de CEU, porque, bueno, es la casa editorial, pero también se consigue en todas las librerías principales de México y también en versión electrónica, y aquí van a encontrar mucho pasado, pero sobre todo mucho presente, muchos barrios, mucha historia, gente, detalle. Pues a eso nos dedicamos los cronistas, a dejar testimonio. Muy bien. Encontré una frase maravillosa, que era, la función del cronista es evitar que los días que se pierdan los días que no vivimos, que no conocimos. Y creo que ese es un poco lo que resume. Gracias por la invitación a sus programas. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Y gracias también a usted. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en el...